Bienvenidas niños y niñas a una nueva clase de matemáticas para los quintos básicos. Y como siempre vamos a comenzar con las instrucciones e informaciones generales. Recuerda que estamos trabajando en nuestra tercera unidad de fracciones y números decimales. Esta unidad va a tener 7 clases y hoy haremos la segunda. Durante este periodo realizaremos 3 tickets de salida en la clase 3, 5 y 7 respectivamente. Estos 3 tendrán un puntaje y obviamente se van a transformar en nuestra quinta calificación del semestre. Y en las clases que no hagamos estos tickets de salida, que son por ejemplo la 1, la 2 y la 4, vamos a realizar actividades de cierre en nuestra segunda clase de Zoom, en la cual es muy importante que participes. Los jueves la hará el quinto B y los viernes la hará el quinto A y el quinto C. Finalmente, es muy importante que anotes el objetivo y el número de la clase, también como que tomes apuntes de los aspectos, conceptos o ejemplos más relevantes del contenido y así dejes registro en tu cuaderno de que estás revisando esta clase los días lunes. Y bueno, te voy a dejar el calendario de junio, ¿cierto? Que aborda la unidad 3 de fracciones y números decimales. Estamos en la primera semana de junio, bueno, terminando la semana de mayo y empezando la semana de junio. Entonces aquí están descritas las actividades que están esperadas para cada una de estas clases. Lo puedes pausar para que lo leas detenidamente y estés enterado de lo que viene las siguientes semanas. Entonces, no esperemos más, manos a la obra. Hoy nos corresponde la clase número 2 y nuestro objetivo es que podamos comparar fracciones propias de igual o distinto denominador utilizando representaciones gráficas y manifestando un estilo de trabajo ordenado y metódico. Recuerda dejar anotado esto en tu cuaderno. Entonces, ¿te parece que hagamos un recordatorio? ¿Qué fue lo que hicimos en la clase anterior? ¿Qué aprendiste? Si tuvieras que mencionar con algunas simples frases, ¿qué podrías decir al respecto de la clase anterior? Te doy unos pequeños segundos para que hagas memoria. Bien, entonces espero que hayas recordado algunas cosas. De todas maneras, vamos a realizar una pequeña síntesis, pero muy breve, de las cosas importantes que hicimos en la clase anterior. Recuerda que trabajamos tipos de fracciones, ¿verdad? Y aprendimos a diferenciar 3, en específico estas, las fracciones propias, las fracciones impropias y las fracciones mixtas. Aprendimos a ver cómo se representaban y qué era importante en cada una de ellas. Por ejemplo, las fracciones propias dijimos que eran fracciones que eran menores que un entero, por ende siempre se encontraban entre el 0 y el 1, ¿cierto? Las fracciones impropias, fracciones que se preocupan por las partes que tiene cada entero, por ende son mayores que el entero, es decir, siempre están a partir del 1 en adelante, y obviamente se contabilizan sus partes. Por ejemplo, estas serían 7 quintos. En cambio, las fracciones mixtas, que también son mayores que un entero, se preocupan, como dice su nombre, de la parte entera. Entonces, si bien no le interesa cuántas partes hay aquí dentro, prefiere resumirlo y decir hay un entero, dos enteros o tres enteros, se conforma de la parte entera y de una parte fraccionaria. Entonces se leería un entero y 4 quintos. Y obviamente también vimos un video de cómo representarlas y hoy día vamos a mirar también cómo poder representarlas de una manera distinta, así que te invito a que continúes con este video. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer un nuevo tipo de representación para poder cumplir con nuestro objetivo. Y este tipo de representación es en las rectas numéricas. Entonces te voy a mostrar cómo se representa una fracción en una recta numérica. Vamos a representar 5 octavos, que es una fracción propia, ¿cierto? Recordemos que las fracciones propias tienen el numerador menor que el denominador. ¿Por qué? Porque no alcanzan el entero. Recuerda que en este caso, como la fracción está dividida en 8 partes, el entero sería 8 octavos, ¿cierto? Eso sería igual a un entero. Por ende, 5 octavos no supera 8 octavos, por ende es una fracción propia. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es representarla en una recta numérica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a hacer la recta numérica? Vas a dibujar una recta, una línea, que esté dividida en partes iguales.
puedes saltarte entre uno y otro cuadradito, puedes saltarte un cuadradito o dos cuadraditos o lo que tú quieras. Lo importante es que cada parte esté dividida en la misma cantidad. Entonces siempre vamos a considerar la primera línea de la recta numérica como 0, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a saber dónde va el 1? Podría ir aquí, por ejemplo, o podría ir aquí, o podría ir aquí. ¿De qué va a depender? De cuántas partes tenga el entero y que para qué y cómo lo vamos a hacer. Vamos a mirar el denominador. Como el denominador tiene 8 partes, significa que cuando tú tengas 8 partes vas a tener un entero. Entonces vas a ir avanzando 8 partes. Esta sería la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y me faltó una y octava. Entonces esta sería la octava línea o espacio o partes. Nunca se comienza contando desde el 0 porque el 0 como está marcado ahí es el número 0, es el inicial, entonces se comienza contando desde la que continúa. Entonces, vamos a poner nuestro entero. Dijimos que el entero se ponía según el denominador, que es 8, entonces vamos a poner el entero ahí. Ahí estaría recién el 1, entonces para llegar al 2 tendría que hacer 8 rayitas más, y así sucesivamente, 8 espacios. Entonces vamos a contar desde el 0, podemos ir dando saltos o marcando, para llegar a 5 octavos, 5 de 8. Entonces vamos al primer salto, 1, este es el primero, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí estaría 5 octavos en la recta numérica, ¿sí? Entonces, revisemos cómo lo contamos. En síntesis, tú vas a ir contando. Esta sería 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos y 5 octavos. Por ende, 5 octavos se encontraría en ese lugar de la recta numérica. Bien, entonces miremos algunos ejemplos de cómo representamos las fracciones en una recta numérica. Entonces vamos a representar primero la fracción 3 cuartos en esta recta. Entonces tenemos una recta, ¿cierto? Una línea. Tú en tu cuaderno la puedes hacer de los cuadraditos que necesites. Recuerda que vamos a dibujar una línea tan larga como el denominador lo diga. Yo la voy a hacer más grande para que la puedas apreciar bien. Entonces, recuerda que siempre marcamos al inicio y al final el 0 y el 1, ¿cierto? Porque estamos representando fracciones propias, por ende están todas antes del entero. Y luego la recta la dividimos en 4 partes iguales, según lo que nos dice el denominador. El denominador dice 4, lo dividimos en 4 partes iguales. Entonces, primera parte, segunda, tercera y cuarta. Y luego ubicamos la fracción 3 cuartos. Borramos, ¿cierto? Esto que está aquí para que no nos distraiga. Y contamos. El primero sería 1 cuarto. El segundo sería 2 cuartos. Y el tercero sería 3 cuartos. Por ende, aquí estaría ubicada la fracción 3 cuartos casi llegando a la entera. Obviamente tú puedes continuar. Entonces aquí también sería 4 cuartos. O un entero. Recuerda que se puede decir de las dos maneras y representa exactamente lo mismo. Entonces representemos ahora otra. A modo de ejemplo vamos a hacer 2 sextos. Entonces hacemos lo mismo, mira. Fíjate que dibujé el entero del mismo porte. 0 y 1. Y ahora vamos a dividir el entero en 6 partes. Entonces, siempre cuando tengo números pares te doy una estrategia. Primero divido a la mitad. Entonces, como ya dividí en 2, cada parte debería tener 3 para tener 6 en total. Entonces divido en 3 partes iguales y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahora marcamos 2 sextos. Voy contando, el primero sería 1 sexto, 2 sextos, 3, 4, 5, 6. Entonces 2 sextos estaría en esta posición, ¿verdad? Y obviamente ya sabes que un entero también puede ser 6 sextos. Recuerda que el entero va a representar las partes que tenga. Por ejemplo, si está dividida en 8, el entero se va a llamar 8 octavos. Si está dividida en 10 partes, el entero se va a llamar 10 décimos. Y así sucesivamente. Recuerda que en la clase anterior te dejé un archivo que dice cómo se leen las fracciones para que puedas ir practicando cómo leerlas también.
Entonces, nosotros vamos a usar estas representaciones con el fin de comparar fracciones. Entonces, miremos la siguiente situación. Dice, Ricardo comió 2/5 de una barra de chocolates y Joaquín comió 7/8 de otra barra. ¿Quién comió más? Entonces, ¿cómo vamos a realizar un procedimiento así para poder comparar? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a representar en dos barras diferentes cada fracción. En una vamos a representar 2/5 y en la otra 7/8 para saber cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, en la barra de 2/5, en ambas barras ya sabemos que al inicio siempre está el 0, ¿cierto? Y al final el 1 porque son fracciones propias. Entonces, vamos a representar primero 2/5. Entonces, el denominador dice 5. Voy a dividir la barra en 5 partes iguales. Aproximadamente, ¿cierto? La idea es que tú en tu cuaderno te queden mejor que a mí, porque tú en tu cuaderno tienes cuadraditos, ¿cierto? Que te ayudan a dejar los mismos espacios. Lo importante es que ambos enteros sean del mismo porte. Entonces, si tú respetas que ambos enteros sean del mismo porte, la comparación va a ser exacta. Pero si haces, por ejemplo, un entero que mide, no sé, hasta por aquí y otro entero muy chiquitito, no vas a poder comparar. Lo importante es que siempre el entero, que es la barra completa, mida exactamente lo mismo y que obviamente esté dividido correctamente en las partes que dice el denominador. De lo contrario, obviamente la comparación va a estar mal realizada. Y bueno, una vez que representamos ambas fracciones, las ubicamos, ¿cierto? Vamos a ubicar 2/5 que estaría aquí, ¿cierto? En la segunda barrita, 2/5 y 7/8 voy contando 1, 2, que estaría aquí, casi llegando al entero, porque a 7 le falta 1 para llegar a 8/8, que sería el entero. Entonces me está preguntando, ¿quién comió más chocolate? Si yo miro la barra, esta es la barra de Ricardo y esta es la barra de Joaquín. Si yo miro la barra de chocolate de Ricardo, me doy cuenta que casi comió la mitad, que estaría por aquí la mitad del chocolate, ¿cierto? Apenas se comió la mitad del chocolate, casi la mitad. Y en cambio Joaquín ya se ha comido todo este pedazote de la barra de chocolate y le queda solo 1/8. Entonces es muy evidente quién comió más. Dime tú quién comió más, piénsalo. Bien, comió más Joaquín, ¿cierto? Él fue el que comió más. Entonces, esa es la manera de comparar dos o más fracciones, representándolas. También las puedes representar con barras, pero es importante, como dije yo antes, la única condición es que tanto las barras o las rectas numéricas sean del mismo porte. Miremos otro ejemplo, ¿cierto? Dice que Laura bebió 1/2 de su vaso de jugo y José bebió 3/4. ¿Quién ha bebido menos? Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos con una representación gráfica. Entonces tenemos que hacer, ¿cierto?, dos barras del mismo porte. Para poder comparar es importante comparar en una misma unidad de medida, por eso es importante que hagas una barra del mismo porte. No me sirve que compares, por ejemplo, en una barra así y aquí dibujes 1/2 y en una barrita así y aquí dibujes 3/4, por ejemplo. ¿Ya? Esa forma de comparar no es correcta, estaría errónea, por ende es importante que siempre para comparar dos o más fracciones lo puedas hacer en una misma unidad de medida. Entonces aquí ya tengo la misma unidad de medida, en una voy a representar 1/2 y en la otra voy a representar 3/4. Entonces aquí dice en el medio que el entero se debe dividir en dos partes iguales y coloreo una, ¿verdad? Y en la segunda dice que haga lo mismo, pero en el fondo que el entero está dividido en 4 partes, entonces voy a tomar la mitad y voy a dividirlo en 4 partes. Entonces lo hago, ¿cierto? Coloreo 3 y ahora puedo mirar. ¿Quién ha bebido menos jugo? O sea, si consideramos que todo el entero, ¿cierto? Todo el entero es el vaso de jugo que han bebido, yo me doy cuenta que, por ejemplo, José, que bebió 3/4, ya casi no le queda jugo, le queda ese poquitito de jugo de su vaso. En cambio, Laura
ha bebido solo la mitad del vaso, le queda todo eso de jugo, entonces ella es quien ha bebido menos, por ende, vamos a responder, Laura ha bebido menos jugo, ¿cierto? Porque vamos a escribir matemáticamente, un medio es menor que 3/4, ¿cierto? Y esa es la forma que tenemos de comparar, tanto con rectas numéricas como con representación en barras. Te invito a dejar nota de los dos ejemplos para que puedas ir practicando. Recuerda, importante, muy importante, dibujar los enteros del mismo porte. Bien, entonces ahora te voy a dar algunas estrategias para que puedas dibujar en tu cuaderno. Quise poner aquí una hoja cuadriculada igual que en tu cuaderno para que tengas un ejemplo concreto de cómo realizarlo. Entonces, por ejemplo, si te piden representar 5/12 y un medio, por ejemplo, lo que yo haría es dibujar la barrita del porte del número del denominador más grande. En este caso 12, las voy a dibujar las dos de 12. Entonces aquí tendría que ir marcando, ¿cierto? De uno en uno cada rayita. Obviamente a ti te va a quedar mucho mejor. Entonces ahí tendríamos el 0, aquí tendríamos el 1 y 5/12 estaría en la quinta rayita. 1, 2, 3, 4, 5, aquí, ¿cierto? Ese sería 5/12. Entonces para dibujar un medio, me dice que tengo que dividir el mismo entero, pero en dos partes. Entonces voy a la mitad de esto, que sería el 6, ahí, y pondría que aquí está un medio, entonces ahí sería. Y ahí podría, por ejemplo, comparar usando las hojas del cuaderno, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, si te da, no sé, que compares 2/3 y un medio, por ejemplo. Entonces yo dibujaría el más grande, que es 3, ¿cierto? Marcaría las rayitas 0, 1 y el 2/3 estaría aquí, ¿cierto? 2/3. Y en el otro haría lo mismo, pero dividiéndolo en dos. No importa que no coincida con los cuadraditos, lo divido en la mitad, que sería 1,5. Lo voy a hacer un poquitito mejor, que me quede un poquitito corrido, ahí. Entonces sería el 1, el 0 y el 1, y aquí estaría, ¿cierto? Un medio. Y ahí podría comparar un medio con 2/3. O si yo quiero hacerlo un poquitito más grande, voy a hacer las mismas fracciones para que veas otra forma. Podría dibujar de 2 en 2, considerando las partes. Fíjate que siempre dejo la misma cantidad. Aquí sería el 0, el 1, ahí estaría 1/3 y aquí estaría 2/3. Y ese sería, ¿cierto? 3/3 porque es el entero. Y el medio lo dibujaría en la mitad de esa misma línea. Y aquí estaría un medio, ¿te fijas? Y lo puedo hacer exactamente igual. Y bueno, un último ejemplo. Supongamos que tengo que representar, no sé, un quinto, ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1. Entonces un quinto estaría en esta posición, ahí. Y suponiendo que tengo que representarlo con, no sé, 1/3. Entonces voy a tomar la misma rayita, el mismo porte, y la voy a dividir en tres partes iguales, aproximadamente, ¿cierto? Y pongo el 0, el 1 y el 1/3. Y así podría comparar un quinto con un tercio, ¿viste? Me doy cuenta que un quinto es más chiquitito que un tercio. Y la idea es que uses esta estrategia para que cuando estés comparando no tengas problemas porque no sabes bien cómo representarlas en tu cuaderno. La idea es que te la ingenies y, como ya acabas de ver, la única condición para representar ya sea rectas numéricas o con barras es que la unidad de medida, que es el entero, la línea completa, sean del mismo porte. Si yo quiero comparar, por ejemplo, estas dos fracciones, la condición es que sean del mismo largo, el entero sea del mismo largo, del mismo porte. Si lo vas a representar con un círculo, por ejemplo, con una torta, la torta del mismo porte. Si lo vas a hacer con barras, las barras del mismo porte. Y así, esa es la única condición. Y bien, llegó tu momento porque es tu turno. Recuerda que es importante que ahora trabajes en tu cuaderno, que pongas pausa al video para que puedas trabajar y tomar el tiempo que realmente necesitas. Y luego continúas el video para que lo corrijamos juntitos.
Entonces vas a representar cada pareja de fracciones y vas a responder si la afirmación que te estoy dando aquí es verdadero y falso. Por ejemplo, la primera dice, 3/4 es menor que 1/3. Vamos a dejarlo anotado por si te cuesta leer el símbolo. Es menor que 1/3. La segunda dice, 1/2 es mayor que 1/4. Y la tercera dice 2/5 es mayor que 1/2. Entonces tú vas a dibujarlas en tu cuaderno y vas a responder si cada una es verdadera o es falsa. ¿Ok? Detén el video ahora, trabaja, tómate tu tiempo, hazlo ordenado y bonito y seguimos en la siguiente diapositiva. Excelente, si ya estás aquí es porque podemos revisar. ¿Te parece que lo hagamos? Bien, entonces manos a la obra. La primera decía que 3/4 es menor que 1/3, entonces yo voy a representar los cuartos aquí, lo hice un poquito más grande para que no quedara tan pequeño, pero si tú lo hiciste más pequeño y lo tienes bueno, no hay problema. Yo lo voy a ir haciendo acá en este caso voy a representar los cuartos, ¿cierto? Voy a dividir la recta en 4 partes iguales, entonces debería quedar algo así. La segunda voy a representar 1/3, entonces debería saltarme 4 cuadraditos, algo así. Entonces aquí está el 0 y el 1, espero que no te hayas olvidado de anotarlo. Y 3/4 está en esta posición y 1/3 está en esta posición. Entonces me está diciendo que 3/4 es menor que 1/3, lo que es completamente falso, porque 3/4 está casi llegando a un entero. Entonces, esa sería la respuesta correcta, que la primera afirmación es falsa. Vamos a la segunda, que decía que 1/2, voy a representar 1/2 aquí. Ahí está 1/2. Aquí voy a poner el 0 y el 1. Es mayor que 1/4 y esta la tengo que dividir en 4 partes iguales. Y aquí estaría 1/4. Y me doy cuenta que efectivamente 1/2 que está aquí es mucho más grande que 1/4. Entonces esta afirmación es verdadera y esa sería la respuesta correcta. Y la última dice 2/5 es mayor que 1/2. Entonces voy a dividir esta línea más grande en 5 partes iguales. Y la última la voy a dividir en 2 partes iguales tal como indica el denominador. Entonces la primera dice 2/5 por aquí, ¿cierto? Y la segunda 1/2 por aquí. Entonces dice 2/5 es mayor que 1/2. Si usted hace una línea imaginaria, ¿cierto? Se da cuenta que 1/2 pasa por ahí, por esa línea. Entonces esta no alcanza a sobrepasar esa línea imaginaria que hicimos. Por ende, esta afirmación también es falsa porque es al revés, ¿cierto? 1/2 es mayor que 2/5. Y esta tampoco la escribimos, sería al revés. 1/3 es menor. Ahí sí, es menor que 3/4. Ahí estaría la respuesta correcta y argumentada. Espero que lo hayas tenido bueno. Si no, revisa en qué te equivocaste. Anota las dudas que te quedaron. Si algo te cuesta, déjalo anotado para que lo revisemos en la clase de mañana. Excelente, hemos terminado, hemos finalizado nuestra clase, has hecho un excelente trabajo, te felicito, así que nos vemos mañana en nuestra siguiente clase. Que estés muy bien, chao, chao.